La siguiente es una presentación de El Mundo de Mañana. Uno de los grandes misterios de la vida es la pregunta: ¿qué pasa cuando morimos? ¿Hay vida después de la muerte? ¿Se irán los buenos al cielo y la gente mala a un infierno de fuego? Lamentamos la muerte de alguien a causa de accidentes, enfermedades, violencia o causas naturales. Miles de jóvenes y jovencitas perdieron sus vidas en el servicio militar, muchos antes de llegar a los 30 y muchos incluso antes de los 20. Nos lamentamos y nos preguntamos qué será de su futuro. Amigos, muchas de las enseñanzas comunes acerca de la vida después de la muerte no están de acuerdo con la Biblia. ¿Cuál es la verdad? En el programa de hoy le ofreceremos un inspirador CD gratuito que le explicará desde su propia Biblia el misterio de la vida después de la muerte. ¿Qué dice la Biblia acerca de la muerte y la vida después de la muerte? Escuche. La Biblia revela la senda de la victoria absoluta sobre la muerte. Este CD gratuito titulado ¿Existe la vida después de la muerte? Le dará alentadoras respuestas desde la Biblia. Asegúrese de ordenar una copia gratis. El dador de la vida, el Creador Dios, tiene un glorioso plan para todos los seres humanos, que incluye la herencia de la tierra y la herencia del universo. Nuestro Padre el Creador nos ha dado una grandiosa evidencia de que podemos tener victoria sobre el peor enemigo de todos, el enemigo muerte. Usted puede obtener esa victoria. Acompáñenos. Bienvenidos a todos alrededor del mundo. Durante los últimos miles de años, billones y billones de personas vivieron y murieron. ¿Tuvieron algún valor sus vidas? Muchos hemos perdido seres queridos, muchos a edades muy tempranas y otros que vivieron largas vidas. Muchos murieron practicando el pecado y pagaron la penalidad de sus acciones y su comportamiento. Otros fueron víctimas de accidentes. Varios millones han muerto en los cientos de guerras en todo el mundo durante los últimos miles de años. Millones perdieron sus vidas en el genocidio y en otros horrendos genocidios. ¿Hay esperanza para estos millones? La mayoría de los cuales nunca se convirtieron al cristianismo. La respuesta es sí. Existe una esperanza futura para millones de seres humanos que murieron sin tener ninguna oportunidad de salvación. Dios revela que hay una resurrección de la muerte para aquellos que estaban ciegos a la verdad. Esta resurrección tomará lugar después del milenio, en lo que es llamado el juicio del trono blanco descrito en Apocalipsis 20. La Biblia describe a la muerte como a un enemigo, pero Dios dará una gran victoria sobre la muerte para aquellos durante toda la historia que en el futuro se arrepientan y sean bautizados en el nombre de Jesucristo, así como el apóstol Pedro dejó en claro en los Hechos 2:38. El apóstol Pablo describe la gran victoria sobre la muerte en 1 Corintios 15, versículo 54. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos ha dado la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amigo, usted puede tener victoria sobre la muerte en la gran resurrección. Su Biblia da la inspiradora esperanza para el futuro. En el programa de hoy, le mostraremos desde su propia Biblia la verdad de la vida después de la muerte y le ofreceremos un inspirador CD gratuito. ¿Existe la vida después de la muerte? Este disco compacto le dará a usted y a su familia ánimo y esperanza desde las Escrituras. Existe la esperanza para los millones de víctimas de desastres cuyas vidas fueron truncadas. Hay esperanza para sus seres queridos fallecidos. Asegúrese de contactarse con nosotros para obtener su copia gratis. También puede obtenerlo en el sitio web elmundodemañana.org.
Amigo, ¿qué pasa cuando uno muere? Muchos científicos, ateos y agnósticos creen que la vida culmina permanentemente con la muerte. Por otro lado, mucha gente religiosa cree que cuando el cuerpo muere, el alma se va directamente al cielo o al infierno. ¿Puede imaginarse la falsa enseñanza de que millones de personas que nunca escucharon el nombre de Jesucristo se estén quemando en el infierno? ¿Es Dios tan injusto? Por supuesto que no. Los Hechos 4:12 enuncia que solo a través del Salvador, el Mesías Jesucristo, alguien puede ser salvo. Porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos. Pero ya que tantos millones de personas a través de la historia nunca escucharon el verdadero evangelio, ¿cómo pudieron haber tenido una oportunidad de salvación? ¿Tiene Dios un plan para ellos? Nuestro CD gratuito, ¿Existe la vida después de la muerte?, revela desde la Biblia el fantástico plan que Dios y Jesucristo tienen para aquellos billones de almas supuestamente perdidas. Algunas religiones enseñan que la gran mayoría de estos están siendo atormentados en el infierno hasta este día. Amigo, ¿es esto lo que la Biblia enseña? ¿Cuál es la verdad? ¿Qué es lo que la Biblia revela de su vida después de la muerte? En un momento el apóstol Pablo estaba siendo juzgado por el Sanedrín de Jerusalén. El apóstol Pablo hizo de la resurrección de la muerte el tema principal. Puede ver esta confrontación en los Hechos capítulo 23. Lo vemos en los Hechos 23, versículo 6. Los Hechos 23, versículo 6. Entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos y la otra de fariseos, alzó la voz en el concilio: varones, hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo. Acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. ¿Dijo Pablo que él se iría al cielo cuando moriría? Absolutamente no. Pablo estaba esperando en la resurrección de la muerte al retorno de Cristo. Léalo en su propia Biblia. En el libro de Filipenses, el apóstol Pablo habló de su fe en Cristo y su futuro objetivo en la resurrección. Pablo deseaba firmemente conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera, dice Pablo, llegase a la resurrección de entre los muertos. En Filipenses 3, versículo 10. Amigo, la Biblia enseña que cuando uno muere, esta persona se mantiene muerta hasta la resurrección. Compartiremos más ejemplos de esto desde la Biblia en la próxima parte del programa. Primero quisiera ofrecerle este inspirador CD gratuito titulado ¿Existe la vida después de la muerte? Este disco compacto gratuito contiene 3 programas del mundo de mañana. ¿Existe la vida después de la muerte? Las 3 resurrecciones, y están todos perdidos por siempre. Hay tantas malinterpretaciones respecto al cielo, el infierno y la resurrección. Usted debe estudiar lo que la Biblia enseña claramente. Este CD totalmente gratuito, ¿Existe la vida después de la muerte?, le dará las referencias bíblicas para poder estudiarlas en su propio tiempo y conveniencia. Usted necesita esta vital información. Contáctese con nosotros ahora y requiera este CD gratuito, ¿Existe la vida después de la muerte? Solo pida el disco compacto de la vida después de la muerte. También puede obtenerlo en el sitio web elmundodemañana.org o puede escribirnos a una de nuestras direcciones regionales. La oferta de hoy es absolutamente gratis, sin costo ni obligación. Visítenos en elmundodemañana.org. Encuéntrenos en Facebook y síganos en Twitter. Con esta oferta también obtendrá una suscripción gratuita de la revista El Mundo de Mañana, cubierta de interesantes artículos y perspectivas relevantes de importantes temas de actualidad. El Mundo de Mañana lo mantendrá actualizado con noticias internacionales, profecía bíblica y el significado de la vida misma. El Mundo de Mañana. Llame hoy. En la primera parte del programa, hemos visto que la Biblia dice que la muerte es un enemigo, pero Dios nos dará una gran victoria sobre la muerte si somos fieles a Él a través de Jesucristo.
Muchos que dicen ser cristianos suponen que cuando una persona muere se va inmediatamente al cielo, al infierno o al purgatorio. ¿Es esto lo que el propio Jesús enseñó? ¿Recuerda la milagrosa resurrección de Lázaro, el amigo de Jesús? Cuando Lázaro murió, ¿se fue al cielo? Lázaro había estado en la tumba 4 días, y Jesús le devolvió la vida. Jesús resucitó a Lázaro de la muerte para vivir su vida física natural. Como proclamó Jesús en Juan 11, versículo 25, «Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá». Amigo, ¿le cree usted a nuestro Salvador? Lázaro estaba muerto. Se había ido Lázaro a la gloria del cielo y fue forzado a regresar a su cuerpo físico cuando lo resucitó Jesús. Por supuesto que no. Lázaro nunca fue al cielo o a un infierno de fuego cuando murió. Lázaro simplemente murió y no tenía conciencia. Jesús dijo muy claramente, Lázaro duerme. Lázaro está muerto. Léalo en Juan 11, versículos 11 y 14. Jesús resucitó a Lázaro de la muerte para vivir su vida física natural. Lázaro había estado en la tumba 4 días y Jesús lo trajo nuevamente a la vida física. Pero la resurrección de los fieles cristianos fallecidos es la vida eterna inmortal. Y esto tomará lugar al retorno de Cristo. Leamos esto en 1 de Tesalonicenses 4:16. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. La resurrección es la esperanza del cristiano. Si uno ya se fue al cielo cuando murió, no habría necesidad de una resurrección. Nadie nace con inmortalidad o con vida eterna. Aunque no lo crea, la Biblia enseña que el alma puede morir. El alma no es inmortal. Veamos brevemente lo que para muchos sería estremecedor. Vayamos a Ezequiel 18, versículo 4. Ezequiel 18, 4. El alma que pecare, esa morirá. La palabra hebrea para alma es nefesh, lo que significa vida física o natural. Las almas pueden morir. Ningún humano posee un alma inmortal. Espero, amigos, que ustedes no crean en las doctrinas paganas de la inmortalidad del alma. En 1 Corintios 15, versículo 53, vemos qué pasa en la resurrección. Esto mortal se vista de inmortalidad. Amigo, usted y yo somos mortales, pero los fieles cristianos recibirán el regalo de la inmortalidad. ¿Cuándo? En la resurrección. Esta es la primera resurrección general explicada en 1 Corintios 15 y 1 Tesalonicenses 4. La resurrección a la inmortalidad. Esta gran resurrección también es mencionada en Apocalipsis 20, versículo 4. Y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero notemos el próximo versículo. Apocalipsis 20, versículo 5, revela la segunda gran resurrección. Léalo en su propia Biblia. Apocalipsis 20, versículo 5. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. ¿Quiénes estarán en la segunda gran resurrección al fin del milenio? Responderemos a esta pregunta en la próxima parte del programa. Primero quisiera ofrecerle este inspirador CD gratuito titulado ¿Existe la vida después de la muerte? Este disco compacto gratuito contiene 3 programas del mundo del mañana que le darán esperanza e inspiración. Usted necesita este inspirador CD gratuito. Le ayudará en su estudio bíblico y le revelará la senda a la victoria sobre la muerte. Asegúrese de requerir su copia gratis. Contáctenos ahora. La oferta de hoy es absolutamente gratis, sin costo ni obligación. Visítenos en elmundodemañana.org. Encuéntrenos en Facebook y síganos en Twitter. Hemos visto la gran promesa en la Biblia de la victoria sobre la muerte. Pero en años recientes, los ateos y los agnósticos han atacado a la Biblia y a la realidad del mismo Dios. Uno de estos autores llama a la vida después de la muerte una ilusión. En su artículo titulado Esperanza, desesperación, temor y religión, el autor Lenzi asevera que las promesas religiosas de la inmortalidad ofrecen solamente una falsa esperanza. Él concluye su criticismo admitiendo lo siguiente:
La esperanza humana está basada en la realidad, lo cual es ambas, la limitación y la fortaleza. No podemos hacer desaparecer la finalidad de la muerte o de otra pérdida irreversible. Tampoco podemos proveer respuestas aceptables a aquellos que demandan un cumplimiento deseoso. Pero si hemos llegado al entendimiento de que la religión y la creencia en la inmortalidad son ilusiones, podemos resistir la tentación de permitirnos ilusiones en tiempos de crisis. Con la mirada firme en los hechos de la realidad, podemos apreciar lo que la vida puede y lo que no puede ofrecer. Ciertamente la falsa religión y la falsa doctrina basada en la falsa enseñanza de que los humanos poseen un alma inmortal son ilusiones. Pero cuando Tomás el incrédulo puso su mano en la herida de la lanza del Cristo resucitado, no fue una ilusión. Los apóstoles que pasaron días con el Cristo resucitado y estaban dispuestos a morir por su fe, no experimentaron una ilusión. Los 500 testigos que testificaron de la resurrección de Cristo no estaban viviendo una ilusión. Puede verlo en 1 Corintios 15, 6. La resurrección de Lázaro de Betania, que había estado en la tumba 4 días, no fue una ilusión. Los sumos sacerdotes hasta idearon asesinar a Lázaro. ¿Por qué? Porque muchos de los judíos que presenciaron la resurrección de Lázaro comenzaron a seguir a Cristo. Puede leer esto en Juan 12, versículos 9 al 11. La resurrección de la vida física y la resurrección de la vida espiritual no son ilusiones. Los humanistas seculares son los que están bajo la ilusión de que no existe la dimensión espiritual. Rechazan la máxima realidad de todas. Hemos visto desde la Biblia la inspiradora esperanza del cristiano fiel. Esa esperanza es la primera resurrección. Leímos en Apocalipsis 20, versículo 4, que los cristianos fieles vivirán y reinarán con Cristo durante 1000 años. Leamos esta inspiradora resurrección en Apocalipsis 20, versículo 6. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Ahora, si hay una primera resurrección, debe haber una segunda resurrección. Es lo que nos dice en Apocalipsis 20, versículo 5. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. ¿Quiénes estarán en esta segunda resurrección general? Amigo, puede incluir sus amigos y familiares que usted pensó que estaban perdidos por siempre. ¿Qué pasará con todos estos billones de personas que no estarán en la primera resurrección? Considere la historia del mundo. Durante los últimos 6000 años, billones de personas de países de todo el mundo vivieron y murieron. La vasta mayoría jamás siquiera escucharon el nombre del Mesías, Jesucristo. El apóstol Pedro claramente enunció en los Hechos 4, versículo 12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos. Entonces, ¿qué pasará con los billones de personas que nunca han escuchado su nombre? ¿Recuerda el valle de los huesos secos descrito por el profeta Ezequiel? Esta resurrección descrita en el capítulo 37 de Ezequiel describe lo que tomará lugar en la segunda resurrección. Billones de personas serán resucitadas a la vida física durante el juicio del trono blanco. El libro de la vida finalmente les será abierto a ellos. Esta será su primera real oportunidad para aprender la verdad. Esta no es una segunda chance como algunos desean llamarla. Toda la gente será responsable por sus acciones y pensamientos. Pero esta será la primera vez para que muchos puedan ver sus pecados y arrepentirse de ellos y aceptar a Jesucristo como Salvador. Otros en la resurrección incluirán pequeños niños y aquellos que murieron a temprana edad. Incluirá además aquellas víctimas de accidentes o por opresión y por genocidio. Ellos serán sanados y tendrán oportunidad de una vida pacífica y próspera y una genuina oportunidad para la vida eterna y la gloria. Amigo, el propósito de Dios es darle a cada uno que haya vivido una genuina y justa oportunidad de ser parte de su familia divina por toda la eternidad. Este propósito queda en claro en 2 de Pedro 3, versículo 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza,
sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Amigos, entendamos lo siguiente. Existen 3 resurrecciones generales. Están explicadas en el CD gratuito que ofrecemos hoy. ¿Existe la vida después de la muerte? La primera resurrección general de la muerte es la vida inmortal. La segunda resurrección general de la muerte es a la vida física. Esta segunda resurrección es una resurrección a juicio. Es cuando billones de los tales llamados humanos perdidos encararán el juicio. Como dice en Hebreos 9, versículo 27, está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. El juicio del gran trono blanco le dará a billones de personas la primera oportunidad genuina de salvación. Esta no es una segunda chance, como algunos quieren llamarla. Su Biblia revela varios ejemplos de quienes estarán en esta segunda resurrección general. Quizás usted se sorprenda. ¿Quiénes tendrán oportunidad de obtener la salvación en el juicio del gran trono blanco? Discutiremos esto en la conclusión del programa. Primero quisiera darle otra oportunidad de requerir el inspirador CD gratuito titulado ¿Existe la vida después de la muerte? Este disco compacto gratuito contiene 3 programas del mundo de mañana. Amigos, todos hemos perdido gente querida y nos entristecemos. Gracias a Dios, la verdad de la Biblia nos reconforta. Como dijo el apóstol Pablo en 1 de Tesalonicenses 4:18 respecto a la resurrección. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Amigo, usted debe estudiar lo que la Biblia claramente enseña. ¿Están perdidos los billones que nunca escucharon el nombre del Salvador? ¿Es Dios tan injusto? Este CD gratuito le dará la respuesta. Contáctese con nosotros ahora y requiera este CD gratuito titulado ¿Existe la vida después de la muerte? Este disco compacto le dará las referencias bíblicas y podrá estudiar en su tiempo preferido y a conveniencia propia. Requiera una copia gratis de ¿Existe la vida después de la muerte? Solo pida el disco compacto de la vida después de la muerte. También puede ordenar el CD en el sitio web elmundodemañana.org o puede escribirnos a una de nuestras direcciones regionales. También puede encontrarnos en Facebook y seguirnos en Twitter en El Mundo de Mañana. La oferta de hoy es absolutamente gratis, sin costo ni obligación. Visítenos en elmundodemañana.org. Encuéntrenos en Facebook y síganos en Twitter. Con esta oferta también obtendrá una suscripción gratuita de la revista El Mundo de Mañana, cubierta de interesantes artículos y perspectivas relevantes de importantes temas de actualidad. El Mundo de Mañana lo mantendrá actualizado con noticias internacionales, profecía bíblica y el significado de la vida misma. El Mundo de Mañana. Llame hoy. A través de la historia del mundo, han existido billones de personas que ni siquiera han escuchado el nombre del Mesías Jesucristo. ¿Es tan injusto Dios para condenarlos a sufrir en el infierno por siempre? Por supuesto que no. Como hemos visto, el resto de la muerte mencionada en Apocalipsis 20, versículo 5, estará en la segunda resurrección general. Encararán el juicio, pero será un juicio en el que tendrán oportunidad de arrepentirse y ser bautizados. Puede incluir a algunos de sus amigos y familiares. Repasemos brevemente. Hay 3 resurrecciones generales. Están explicadas en el CD gratuito que ofrecemos hoy. ¿Existe la vida después de la muerte? La primera resurrección general de la muerte es a la vida inmortal. La segunda resurrección general de la muerte es a la vida física. La segunda resurrección es una resurrección a juicio. Es cuando millones de los tales llamados humanos no salvos encararán el juicio, como dice en Hebreos 9, versículo 27, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Lamentablemente algunos rechazarán la gracia y salvación de Dios, rehusarán arrepentirse de sus pecados y aceptar el sacrificio de Cristo. Dios destruirá a los incorregibles impíos en el lago de fuego.
La tercera resurrección es castigo y muerte eterno en el lago de fuego. Dios es justo. Él dice en Hebreos 10, versículo 30, «Mía es la venganza, yo daré el pago», dice el Señor. Los impíos serán atormentados al encarar el lago de fuego. Luego todos los impíos serán echados en el lago de fuego y quemados, como dice en Apocalipsis 21, versículo 8. Los impíos dejarán de existir. Esta es la segunda muerte, de la cual no hay resurrección. Como dice en Romanos 6, versículo 23, «Porque la paga del pecado es muerte. Esto es muerte eterna, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro». En el programa de hoy hemos visto que Dios le revela a los fieles cristianos cómo podemos obtener la victoria sobre la muerte. Asegúrese de leer en la Biblia los capítulos de la resurrección, 1 Corintios 15 y 1 Tesalonicenses 4. Todos debemos prepararnos para el retorno del Mesías Jesucristo. Debemos prepararnos para la resurrección de los fieles cristianos, al retorno de Cristo, cuando suene la última trompeta. Como dice en 1 Corintios 15, versículo 52, «Porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados». Dios tiene un plan extraordinario para toda la humanidad. Hay esperanza para los millones de personas de todo el mundo que nunca tuvieron una oportunidad genuina de salvación. Existe una maravillosa esperanza para las víctimas de genocidio y para los millones espiritualmente ciegos. Es la esperanza de la segunda resurrección general, en el juicio del trono blanco, que leímos en Apocalipsis 20, versículo 11. Amigos, debemos orar como nos dijo Jesús: «Venga tu reino». Esperemos con ansia el retorno del Mesías Jesucristo y nuestra gran victoria sobre la muerte. Como dice en 1 Corintios 15, versículo 57, «Gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo». Asegúrese de requerir el CD gratuito «¿Existe la vida después de la muerte?». Los 3 programas en este disco compacto cubren mucha más información importante de lo que podemos en este corto programa. Explica el misterio de la vida después de la muerte. Asegúrese de requerir su copia gratis. Lo invitamos a seguirnos cada semana en El Mundo de Mañana o vernos por internet en cualquier momento. En estos tiempos peligrosos y desafiantes, usted necesita el ánimo, la fe y la verdad que nos muestra la Biblia. Gerald Weston, Wallace Smith y yo continuaremos compartiendo las enseñanzas de Jesucristo, las buenas nuevas del reino de Dios que se avecina y las profecías del fin y su significado. Asegúrese de encontrarnos la próxima semana aquí mismo y a la misma hora. La oferta de hoy es absolutamente gratis, sin costo ni obligación. Visítenos en elmundodemañana.org. Encuéntrenos en Facebook y síganos en Twitter. El programa precedente fue producido por la Iglesia del Dios Viviente.